Muy buenas noches. Iniciamos la sesión de hoy. Señor secretario, por favor, el orden del día. Sesión académica, Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 17 de mayo de 2018, 6:30 p.m. Orden del día. Primero, saludo del presidente de la Corporación, académico doctor Herman Esguerra Villamizar. Segundo, el lenguaje de la ciencia, académico doctor Álvaro Rodríguez Gama. Tercero, comentario, académico doctor Ricardo Salazar López. Cuarto, copa de vino. Está leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Bueno, hoy tenemos una reunión que por su título es muy sugestiva. Realmente el lenguaje es lo que permite la comunicación, lo que permite el conocimiento, lo que permite toda una serie de hechos dentro del desarrollo y el comportamiento humano. Quizá desde el momento en que empezó a aparecer el lenguaje, empezó a difundirse todo lo que es conocimiento y muchas cosas, sentimiento, en fin, todo lo que el lenguaje puede transmitir. Poco a poco, a medida que la ciencia progresa, todas las ciencias progresan, va adquiriendo un lenguaje especial, el lenguaje de los científicos. También un lenguaje que va a transmitir conocimiento, un lenguaje que va a transmitir hechos, investigaciones. Y hoy es el doctor Álvaro Rodríguez Gama quien nos va a hablar sobre el lenguaje de las ciencias. El doctor Álvaro Rodríguez Gama, tengo aquí su reseña biográfica. Pienso yo que es de los actuales académicos de gran importancia. Todos los académicos somos muy importantes aquí en la academia. Mas el doctor Álvaro Rodríguez Gama, con su gran trabajo como académico, con su gran dedicación a la academia, con su interés por el desarrollo de la academia, se convierte en un académico muy importante. Hace poco llegó una comunicación a la academia que quiero leer la respuesta a esta comunicación. De Presidencia, el 8 de mayo de 2018, señor académico, doctor Álvaro Rodríguez Gama, Ciudad, estimado señor académico. En nombre de la Junta Directiva de esta academia, de su presidente y de la academia toda, le hago llegar la más sincera felicitación por su nombramiento como miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española. Distinción que enaltece a esta Academia Nacional de Medicina y que destaca sus connotadas calidades académicas. Con sentimiento de consideración y amistad, reciba un cordial saludo. Este es el último hecho importante para el doctor Álvaro Rodríguez Gama, de todos los cuantos ha tenido. Y ahora sí me permito leer su reseña biográfica, resumida en solo una página, pero si la extendiéramos seguro las páginas serían mucho más. Obtuvo el grado de médico y cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en 1971, especialista en psiquiatría de la misma universidad, 1977. Actividad laboral: introdujo la informática a la docencia. Fue editor de la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, desde 1933 hasta el año 2003. Coordinador académico de la Biblioteca Médica de la Universidad Nacional desde 1992 y profesor titular en la Facultad de Medicina, docente desde 1978. Distinciones: por sus aportes en el campo de la docencia de la Universidad Nacional le otorgó medalla
al Mérito Universitario en 1995. En 1999 le fue otorgado el Premio Nacional de las Ciencias de la Salud Alberto Lleras Camargo y en el mismo año fue distinguido como miembro emérito del AECSUM. En el año 2001 recibió el Premio Nacional Literario Concurso Cuento Corto del periódico El Tiempo. Publicaciones: editor y autor de 50 libros de medicina y lingüística, autor y coordinador del Diccionario Académico de la Medicina, con la colaboración de la Academia Nacional de Medicina, la Academia Colombiana de la Lengua y el Instituto Caro y Cuervo. Sociedades a que pertenece: miembro activo de AECSUM desde 1993, miembro activo de la Asociación Colombiana de Psiquiatría desde 1978, presentó la obra El idioma médico, pasado, presente y futuro para ingreso como miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de 1998. Presentó el diccionario El idioma médico para promoción a miembro de número de la Academia Nacional de Medicina el 17 de julio de 2003. Es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua, miembro honorario de la Academia de Medicina de Cartagena, miembro de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua, es actualmente secretario ejecutivo de la LANAN. Como ven, esta reseña biográfica, muy resumida, pero bastante profunda y bastante prolífica en todas sus actuaciones como médico, como académico, como escritor, como lingüista, en fin, es la seña de que muy seguramente en la conferencia que ahorita vamos a tener, vamos a salir supremamente satisfechos y supremamente contentos y admirándolo cada vez más. Tiene usted la palabra, doctor Rodríguez Gama. Buenas noches. Muchas gracias por sus palabras, doctor Germán Esguerra, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Señores miembros de la Junta Directiva, señores académicos, invitados especiales, señores docentes, residentes, estudiantes, familiares, señoras y señores. Para mí constituye un gran honor poder hablar ante este auditorio tan selecto y tan importante sobre uno de los temas que yo considero cruciales en la ciencia actual. ¿Cuál es el lenguaje de la ciencia? Todos conocemos el lenguaje corriente, utilizamos todo el tiempo, conocemos el lenguaje literario, sabemos cómo se ha conformado con nuestro lenguaje usual y también el literario, está lleno de sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos, conjunciones, preposiciones. Utilizamos sistemas didácticos, semánticos, también utilizamos la gramática, la ortografía para darle una forma. Esto nos permite una serie de recursos literarios muy buenos, muy útiles. Por ejemplo, el uso de metáforas, de sinécdoques, de metonimias, de retruécanos, de una cantidad de posibilidades que permiten generar todo esto que tenemos nosotros hoy en día de comunicación. Sabemos que el lenguaje se inició en el sentido oral, en el sentido verbal, desde hace aproximadamente 500.000 años, que es lo que calculan los paleontólogos, cuando ya había una suficiente distancia entre el techo de la boca y las cuerdas vocales que permitiría la articulación de algunas palabras. A la vez la escritura lleva un tiempo de 5.500 años y como fruto de todo esto, pues tenemos una comunicación variada en todo el planeta. El número de lenguas es bastante alto. Algunos las calculan como en unas 7.000. El gran lingüista David Cristal piensa que son más, que son 10.000. Y eso nos lleva a un panorama de comunicación mundial supremamente interesante,
complejo, variado, porque son muchos dialectos, son muchas lenguas, son muchos pueblos, son muchas provincias, son muchos grupos humanos comunicándose de una manera propia, de una manera diferente, difícil para el que no pertenece a ese grupo. Estas lenguas entonces son habladas por más de 100.000 habitantes, solo una porción de ellas, y hay muchas que están en vías de extinción. Son utilizadas solo por pequeños grupos, algunos de los cuales pues, van desapareciendo, y como no queda registro sonoro, simplemente se extinguen. Rápidamente veamos las lenguas más habladas del mundo, que son entonces el chino, pero el chino mandarín, 848 millones de hablantes, el español 414.000, esto como lenguas maternas. El inglés 350.000, pero en muchos países el inglés es la segunda lengua y es la más hablada entonces después del chino. El hindú, el árabe, el portugués, el bengalí, el ruso, el japonés. Estos son escritos muy hermosos, algunos parecen pinturas y otros se escriben de derecha a izquierda, pero ahí lo que quiero plantear es que muchas veces cuando uno se ve enfrentado a otros lenguajes, posiblemente los de raíces indoeuropeas, tal vez uno los entiende más, el italiano, el portugués, pero la verdad es que lo enfrentan a uno, al chino, que no es ni siquiera alfabético, sino ideográfico, es mucho más complejo, lo mismo pasa con el japonés y con varios otros, pero estos son los más hablados del mundo. Sin embargo, la mayor parte no podríamos realmente entender esas comunicaciones. Y ahí surge uno de los primeros problemas de la comunicación, la diversificación. Es difícil globalizar esto, es difícil tenerlo en un sentido unificado. Estas son los que tienen más de 60 millones de hablantes cada uno de ellos. Pero les decía, el lenguaje literario, el lenguaje lírico, la poesía, las narraciones, las historias, los relatos, los cuentos, todas esas maravillas de la comunicación humana, difieren del lenguaje de la ciencia, que es a lo que quiero referirme primordialmente en esta noche. El lenguaje de la ciencia busca ser unívoco y universal. Así que unívoco, no tantos sinónimos, no tantos antónimos, no tantos adjetivos, no. Si un científico dice ondas gravitacionales en Pakistán, igual lo debe entender en su significado si la persona, el científico, está en Chile o está en Colombia, en el sitio que esté. El lenguaje de la ciencia busca ser universal. ¿Cómo se ha conformado este lenguaje? Básicamente en lo que corresponde a las situaciones de las matemáticas. Las matemáticas, madre de las ciencias, pero también de la comunicación científica de manera específica. Sin embargo, como todas las estructuras lingüísticas tienen una evolución, hay muchas palabras que se fueron definiendo en matemáticas cada vez más de manera más precisa y otras fueron perdiéndose en el tiempo. Selemín ya nadie lo utiliza, era una medida de longitud de 538 metros. El Firkin, el Weiss, el Chaldron prácticamente no se están utilizando medidas para cuantificar líquidos, los granos que equivalían a 50 miligramos. Se utilizó mucho el lenguaje antropométrico, porque es que no había una precisión. Entonces la gente, ¿cómo medía antiguamente? Sin tener pues ni siquiera las cintas métricas y mucho menos todos los aspectos de precisión que tenemos hoy en día. Ellos utilizaban el cuerpo humano. Si la persona mide 1,80, al estirar sus brazos de dedo a dedo, también habrá una medida de 1,80. Y de esa manera se fueron los antiguos, midiendo pues todo. Utilizaron la palma, 20 centímetros, utilizaron las pulgadas, 2.54 centímetros, utilizaron la uña era una medida, era la mitad. Entonces era
1.27 centímetros. Utilizaron el codo, 51 centímetros, utilizaron el pie, 29, 30 o 32 centímetros, pero eso ha ido siendo superado y aparecieron en las ciencias, en la comunicación científica, uno de los elementos más importantes, que es el lenguaje de las matemáticas modernas. Estamos demasiado acostumbrados a los números, pero piensa en un instante lo que sería el mundo sin números, sin cifras. No sabríamos ni dónde estamos, ni en qué día andamos, ni qué hora es, ni qué tenemos, qué no tenemos. No sabríamos quiénes somos, no tendríamos orientación. También se utilizaron pues, los números romanos, los arábigos finalmente se impusieron. Fueron apareciendo unidades de medida también muy exactas. Cada una de estas hoy en día tiene una definición precisa, ya no son cosas subjetivas. El problema de la medición antropométrica, pues es que no todo el mundo tiene las mismas dimensiones morfológicas y había mucho caos y muchas imprecisiones en ello. También fueron apareciendo los símbolos geométricos. Pitágoras decía que el mundo estaba escrito en lenguaje matemático, tal es su simetría y su armonía. Los símbolos geométricos que pues, a todos nos enseñaron, que todos conocimos y que tienen un sentido de precisión y son la base pues, de todas las obras humanas, incluyendo las obras de ingeniería, claro, cuando se hacen bien hechas. Pero vean ustedes el grado de precisión al cual hemos llegado. Esta es la definición moderna de un segundo. Un segundo es, pues, la duración de 9.192.631.770 oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio, a una temperatura de 0 K. O sea, ese es el verdadero lenguaje científico. ¿Pero qué pasa con el lenguaje científico? Que no es entonces tan fácil, que requiere una capacitación, que requiere una preparación, pero que normatiza de tal manera la ciencia que el gran progreso de la ciencia se debe a que hay un lenguaje cada vez más exacto. Sin embargo, hay un agigantamiento espectacular en los aspectos científicos, sobre todo en los últimos años. Voy a mencionarles el ejemplo de la química. Miren ustedes, durante 2000 años solo se identificaron 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Y los seres humanos, pues claro, era lo que veían, lo que apreciaban, la tierra, además veían pues su magnitud, su extensión, veían también su poder en los temblores y en los terremotos. El agua, pues ni se diga, la veían por todas partes, habían, pues siempre ha habido aguaceros, diluvios, tormentas, huracanes. El aire lo sentían, vientos, ventarrones, también tornados. El fuego, causado por los rayos, muchos incendios, pero también veían los volcanes. Así que se entretuvieron durante 2000 años manejando este lenguaje. Pero ahí no hay dificultades para el ser humano. 4 palabras, 4 nombres, eso no es difícil para nadie. Después, en un periodo de aproximadamente 500 años, un poquito más, pero centrado en los últimos 500 años, aparece la tabla periódica de los elementos que todos conocimos en bachillerato y en la universidad. 118, también ahí hubo algún ejercicio lingüístico importante, porque ¿cómo se bautizan 118 elementos? Utilizaron topónimos, así pues que el americio se bautizó en honor a América, el europio en honor a Europa, el polonio en honor a Polonia, el lutecio en honor a Lutetia, que es el nombre en latín de París. También recientemente bautizaron el japonio y también el moscovio en honor a Japón y a Moscú respectivamente. Así que eso no fue tan difícil. Utilizaron también epónimos, así que el novelio en honor a Nobel, el eistenio en honor a Einstein,
el Fermio, en honor a Enrique Fermi, el primero que hizo un reactor nuclear, el Laurencio, en honor a Lorentz, el primero que hizo un ciclotrón, esos sitios en los cuales las partículas chocan dentro de vacíos de semiconductores que prácticamente tienen una mínima fricción. También utilizaron la descripción de para qué sirve el elemento, un poquito como la etimología, digamos. Entonces, el hidrógeno, hidroagua, genos, producción, porque el hidrógeno produce agua. Oxígeno, ácido, genos, porque el oxígeno está en la producción de los ácidos. Nitrógeno, porque el nitrógeno produce nitratos, entonces está en la producción de los nitratos. Eso no fue tan difícil. Finalmente creo que todos aprendimos esto en el bachillerato, en la universidad. Uno de los grandes logros de la química, sistematizar la existencia de las sustancias que hoy en día serían macroscópicas. Hasta ahí vamos bien, cogiditos de la mano con las compañeras de la universidad. Sin embargo, ¿qué ha pasado en los últimos 30 años? Pues apareció la síntesis química, apareció el funcionamiento automático, aparecieron los grandes ordenadores, apareció el diseño prácticamente instantáneo. Y entonces pasamos de 4 elementos en 2000 años, 118 en 500 años, y ayer teníamos 132 millones de sustancias químicas compuestas, claro, incluyendo polímeros e incluyendo porciones biológicas. Pero piensen ustedes, aquí es el problema que yo quiero plantear hoy en día en esta conferencia. Y es que con este crecimiento, pues no era solamente los descubrimientos, sino el bautizo de ellos. ¿Y qué ser humano, qué cerebro puede con 132 millones de palabras? En una sola área del conocimiento. Vean ustedes lo que ha ocurrido. Pues lógico, los químicos dijeron, pues no hay más remedio que bautizar esto numéricamente, utilizaron unos sistemas de 10 dígitos, pero no son palabras que… Este es el número del agua, 77, 32, 18, 5, eso realmente no le dice nada a ningún ser humano. Entonces, aquí comienzan a surgir las dificultades en la comunicación científica. Porque ese crecimiento desbordado igualmente está generando un caos en la comunicación. Y ya muchísima gente no entiende los últimos reportes, las últimas revistas, los últimos artículos, los últimos libros de muchas áreas de la química. Menciono otra área, otro ejemplo, es el que tiene que ver con la física. Bueno, hace 2 días he terminado el libro de los premios Nobel de Física. Le he hecho la biografía a los 207. Pues ha sido un esfuerzo muy grande porque me ha tocado levantarme a las 2 de la mañana todos los días durante 6 meses, aquí con toda pena, pero es la única manera pues, de hacer este tipo de cosas. ¿Y qué pasa con los físicos? Los físicos se enfrentan, son la esencia de la ciencia, se enfrentan con el cosmos en un extremo y con los átomos en el otro extremo. Bueno, ¿qué ha pasado con el lenguaje de la física? Bueno, se descubrieron los planetas, como ustedes bien saben, el último, el Urano. No fue tampoco tan difícil bautizarlos, porque tomaron nombres mitológicos, y bueno, los planetas eran 9. Había otro que se llama Plutón. Los astrónomos decidieron hacerle un juicio cósmico y lo degradaron, lo acusaron de ser un planeta enano. Entonces ya no existe Plutón dentro de los planetas. Pero tampoco es difícil bautizar 8 astros, además de estas dimensiones. Bueno, ¿qué fue lo que pasó durante muchísimo tiempo? Aquí hay algunos alumnos jóvenes que no se pueden imaginar que antiguamente no había nada que hacer especial de ver, de leer, de actividades después de las 6 de la tarde. No pueden creer los jóvenes, pero no había internet,
no había televisión, no había tablet, no había celular, no había WhatsApp, no había Facebook, no había Twitter, la locura diría cualquiera de estos jóvenes hoy en día. Que era lo único que hacían entonces las personas. Sobre todo en sitios privilegiados de la Tierra, lo que hacían era mirar el firmamento estrellado. Dicen los astrónomos que lo que ellos llaman a ojo pelado, ojo simple, sin aparatos uno puede ver 3.000 astros en la noche. Entonces se dedicaron, como todos sabemos, a bautizar las constelaciones, a formar el zodiaco de animal, porque pues ellos dijeron, estos parecen unos pescados, esto es una Piscis, este parece un cangrejo, le ponemos Cáncer, bautizaron constelaciones. La Tierra no va por todas partes, va en planos que llaman eclípticos, sobre sitios específicos, pero le servían de referencia, además, especialmente para el transporte de la navegación. Diría que tampoco fue tan difícil bautizar esto. Además tuvieron miles de años sin luz para hacer estos ejercicios. Las cosas se han ido complicando. Otro elemento lingüístico interesante en física, en astrofísica, es el que tiene que ver con los cráteres de la Luna. Yo me enteré apenas hace unos años de que la Unión Astronómica Internacional, que es la que agrupa a los 66.000 astrónomos del mundo, es como la ONU o la FIFA, pues, de la ciencia selénica, de todas las ciencias, y se dedicaron, de todas las ciencias astronómicas, se dedicaron a bautizar los cráteres. ¿Qué es lo que pasa ahí? Por ejemplo, en la Tierra caen 2.000 meteoritos por día, pero casi todos son absorbidos por la atmósfera. La mayor parte los que pasan, que son pocos, van a dar casi todos al agua, casi todo el planeta es agua. Los que caen en tierra rápidamente son cubiertos por la maleza. En la Luna la cosa es completamente diferente. No hay atmósfera, no hay viento, no hay maleza. Sobre todo el lado oculto de la Luna es como una especie de diana en el cual todo meteorito que va cayendo va dejando ahí su huella, su rastro. Estos astrónomos identificaron 1.602 cráteres importantes y los bautizaron. ¿Los bautizaron cómo? Con nombres de científicos antiguos, es decir, de filósofos, con nombres de médicos, con nombres de premios Nobel de química, de física, con nombres de astrónomos, con nombres de algunos astronautas ya fallecidos. Específicamente excluyeron a políticos, a artistas y a deportistas. Si no, imaginen ustedes los políticos colombianos pasando derechos de petición y tutelas para que los cráteres tuvieran su nombre. Entonces, esto también pues, resultó muy interesante. Bueno, existe entonces el cráter Hipócrates, el cráter Galeno, el cráter Freud, el cráter Celso, el cráter Steno, el cráter Landsteiner. Mucho científico tiene su nombre. Hay un colombiano, el astrónomo Julio Garavito, tiene su cráter, el cráter Garavito. Y bien, también están pues, los químicos, el Gay-Lussac, el Bunsen. Están la gente, cuando también, según lo que yo he estudiado, veo cierto capricho, porque no he encontrado exactamente cuáles son los criterios, pero se bautizó. Así que ahí no pasó mayor cosa. Bueno, pero todas estas cosas, digámoslo, son como manejables, son relativamente posibles para el ser humano. Ahí vamos bien hasta que en 1666 un señor que ustedes conocen llamado Galileo Galilei llegó a una feria de juguete a comprarle un telescopio a un sobrino, a comprarle un regalo a un sobrino. De pronto le mostraron un telescopio que él no conocía y él dijo, ¿y esto qué es? Esto sirve para agrandar las cosas. Decirle eso a Galileo, eso, ¿no? Como el Eureka de Arquímedes, es decir, eso, ¿cómo así? Salió corriendo y de una vez se diseñó el primer telescopio, que era pequeño, de 2 centímetros de diámetro, pero ya con eso aumentaron el número de astros y comenzaron las precisiones. Esto ha venido creciendo de una manera inusitada.
después aparecieron telescopios de 10, de 15, de 20 metros. Pero en el año 1964 aparece el telescopio en Puerto Rico, en Arecibo, que tiene 312 metros de diámetro. Peor aún, el año pasado China, que ya en muy poco tiempo pues es la gran potencia mundial científica, China inaugura un telescopio de 505 metros de diámetro. Entonces ya no solo la luz visible, ya detectan todo el espectro de la luz ultravioleta, del infrarrojo, y ahí sí vamos entrando en el caos actual de la ciencia física. Porque entonces ya no son los 9 planetas, ya tenemos más de 2.000 millones de astros identificados, se están identificando 500 astros nuevos por día. Asteroides, planetas, cometas, estrellas, galaxias, esto es una cosa asombrosa. Pero los científicos no son lingüistas. Y muchas de las formas de bautizo son absolutamente caprichosas y algunas no tienen ni pies ni cabezas, a veces bautizan con el mismo nombre 2 áreas diferentes, utilizan sistemas alfanuméricos. Hace 2 semanas descubrieron una galaxia transparente, o sea que no tiene materia oscura, una cosa muy interesante. Pero yo viendo el nombre de esa galaxia, son 28 números. Eso es absolutamente incomprensible. Claro que hay coordenadas y hay planos de inclinación, pero eso es absolutamente difícil. Entonces, en química les decía, están descubriendo por día 12.500 sustancias. Hay gente que dice que ya están descubiertos todos los remedios del mundo, sino que no hay infraestructura pues, para hacer aplicación de las 12.500, pero ya está descubierto todo. Lo que pasa es que en medio de un tsunami pues, ya no se puede hacer absolutamente nada. Están los nombres personales. Por ejemplo, hay una estrella que queda a 54 años luz del mundo. Está hecha de diamantes. Los diamantes son muy raros en la Tierra, pero hay una estrella que está solamente llena de diamantes. La pusieron Lucy. El maestro Erazo también nos contaba de alguna situación en la cual se bautizó unos fósiles de mujer de hace 3 millones de años con el nombre de Lucy. ¿Y cuál fue la historia? Yo pensé que Lucy era el astrónomo, o Lucy la pareja del astrónomo, o Lucy era la hija del astrónomo, la amiga. No. Había una canción de los Beatles, de los Beatles, Lucy in the Sky Diamond, y le pareció a la gente que al descubridor, utilizando el derecho del descubridor, que es que el derecho del descubridor es eso. Yo, como los padres, yo bautizo como yo quiera. Entonces ahí hay un caos impresionante. He hablado con la gente de la Unión Astronómica Internacional para que haya algunos acuerdos internacionales sobre denominación de astros. Por ejemplo, que si es una supernova, como ustedes saben, la supernova es cuando una estrella llega a tener una dimensión equivalente a 1.4 o 140% de lo que es el tamaño del Sol nuestro, colapsa la estrella, esas son las estrellas enanas, se llenan de neutrinos, a veces hasta de agujeros negros, y además sacan una inmensa cantidad de radiación al espacio. Pero ahí lo que está ocurriendo es que ni siquiera estaban colocando una sigla para eso, o sea, SN, ya estamos por lo menos de acuerdo en que las supernovas se encabecen todas con las letras SN, supernova. Pero esto está muy complicado. Vayan ustedes viendo las dimensiones del problema que considero el más grave del mundo moderno en la ciencia, que es el conocimiento excesivo, el conocimiento imposible para el ser humano, que es el tsunami de datos. Les decía, en el otro extremo, los físicos estudian el átomo.
esto del átomo es una cosa definido como átomo que no tome, átomo que no puede cortar, dijo Demócrito, por eso lo bautizó el átomo. En el extremo, en la punta de un esfero, hay 72 trillones de átomos. La palabra trillón no está hecha para el cerebro humano. Lo increíble es que ya, gracias al avance de la microscopía electrónica, ya se ha fotografiado el átomo y, para sorpresa de todos, el primero que apareció fue el electrón, hay partículas subatómicas. Como si esto no fuera suficiente, con que fuera invisible, todo eso, los físicos se las han ingeniado para detectar partículas. Y les han puesto también lo mismo, unos nombres un poco extraños, porque algunos les han puesto, algunos quarks les han puesto el nombre de extrañeza y a otro encanto. Pues sí, tal vez porque son extraños, porque encantan al físico, pero hay problemas en la comunicación cuando la gente pone este tipo de nombres o adjetivos de acuerdo con su visión personal. Y, decía Richard Feynman que posiblemente hay alrededor de 400 partículas subatómicas, algunas de ellas pues, que permanecen por millonésimas de segundo, existen en un instante de colisión y enseguida desaparecen. Probablemente ya la física en poco tiempo va a organizar el equivalente a la tabla periódica de los elementos de los químicos. Bueno, otro punto es el que ha habido pues, muchos estudiosos de la ciencia. Linneo ayudó a clasificar, porque es que esto no es fácil, pero es que en la época de Linneo no había sino 26.000 especies vegetales identificadas. Hoy en día tenemos 200 millones de especies vegetales. Ahí ya nos perdimos todos. 200 millones. ¿Quién puede con eso? Animales, 7.610.000 especies de animales. De todas maneras, el ser humano, de esos 7.610.000, fue quien resultó dominando el mundo. Pero hay muchas dificultades para comunicarse cuando el objeto de estudio es tan grande. Menciono otro aspecto de la comunicación científica, ¿qué pasó con las tormentas y huracanes? Pues las bautizaban con nombres propios, inicialmente con el nombre del santoral cristiano. Si el huracán tocaba tierra el 4 de diciembre, entonces era el huracán Bárbara, puesto que ese 4 de diciembre es el día de Santa Bárbara. Después, especialmente de 1956 a 1973, se bautizaron todas las tormentas y huracanes y tifones y ciclones del mundo con nombre de mujeres. Por lo tanto, las mujeres se pusieron bravas de que les dijeran que ellas eran bravas. Y de ahí en adelante hubo que hacer listados de 21 nombres, están prefijados, ya no es según el momento, sino según el evento. ¿Y para qué? Pues es una forma de denominación lógica, porque entonces el huracán Katrina ya no se vuelve a bautizar con ese nombre, estos que son especialmente dañinos. Entonces el huracán Katrina permite recordar a la gente. Ha habido que apelar a ese tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que hay en el fondo? Pues las posibilidades lingüísticas. Todos ustedes recuerdan que en 1860 Paul Broca encontró el centro del lenguaje articulado, tercera circunvolución prefrontal. 10 años después, Carl Wernicke encuentra el centro de la comprensión del lenguaje. El desarrollo del lenguaje rápido comienza con unas situaciones guturales en el niño. Niños de 2 años dicen ya frases de 3 palabras, niños de 3 años tienen un vocabulario de 1.500 palabras, niños de 6 años manejan 15.000 palabras, ahí hay un orden, primero monosílabos, luego disílabos, luego trisílabos. Después una persona adulta va a manejar en su comunicación corriente 25.000 palabras, ese es el diccionario activo que tenemos los seres humanos. Y también hay un diccionario de reserva que son las palabras que uno sabe lo que quieren decir, pero casi nunca las usa, ¿no?
Entonces son de esas de idiosincrática, ininteligible, hay cosas que uno rara vez está utilizando, pero las oye uno y sabe de qué se trata. Sin embargo, piensen ustedes, ahí está el límite de conocimiento, de comunicación, el límite de comunicación. Y ya para enfrentar, por ejemplo, todos los hallazgos de la física, es que no hay cerebro para tanta palabra. Otra cosa que ha crecido de manera inaudita es el número de revistas científicas. En 1662 teníamos 2 revistas, una de filosofía y otra de ciencias naturales. Hoy en día no sabríamos cuántas hay. Bueno, pero ¿qué ha pasado con todo esto? Tanto conocimiento. Pues también eso ha impactado la ciencia y la cultura de tal forma que ustedes recuerdan que hubo una época en que había enciclopedistas. Eso fue una especie que se extinguió. Dicen que el último enciclopedista fue Pico della Mirandola, un italiano que en 1470 publicó 200 tesis sobre todo el conocimiento que había. Fue el último ser humano que tuvo todo el conocimiento en su cabeza. Ya no, porque se ha extremado de tal forma, se ha acelerado de tal manera, que ya no hay manera, no hay forma, no encontramos los seres humanos qué hacer con tanta información. Se publica todo el tiempo, en Ciencias de la Salud se publica un artículo, cada 10 segundos. Aquí en este breve tiempo ya se han publicado centenares de artículos, entonces ¿quién puede seguirle la pista? ¿Recuerdan ustedes Sócrates diciendo, solo sé que nada sé? No, hoy en día la cosa es así. No solo sé que nada sé, sino en la medida en que el crecimiento crece, cada día que pasa sé menos. Así que la nueva historia es que cada día que pasa somos más ignorantes. Eso podrá chocar con el narcisismo, pero es una cruda realidad. Han desaparecido no solamente los enciclopedistas, sino los sabios. Ya no hay sabios porque ante tanto conocimiento nadie sabe nada, lo que se sabe es muy poquito. Ha cambiado el lenguaje de la comunicación científica, se le pide a la gente, mire, no diga que tal cosa es así, diga, según mi conocimiento, hasta donde yo he leído, o hasta donde yo he conocido, o hasta donde yo comprendo tal cosa. Porque ya aquí desaparecieron dogmas porque no hay la posibilidad de hacerlos. Para acabar de completar, está el conocimiento oculto. Hay un tsunami de datos, pero muchos resultados, sobre todo los resultados negativos de la ciencia, casi nunca se publican. Entonces también estamos en un caos de comunicación y también de ética científica, de comunicación científica muy difícil. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha habido personas como estos que ustedes conocen, Michio Kaku, Carl Sagan, Neil, que han podido difundir los conocimientos porque la gente no entiende. Nuestro añoradísimo maestro Juan Mendoza Vega también fue otro gran difusor de la ciencia. Antonio Cacua Prada, el doctor Carlos Fernández, el periodista del Tiempo, el médico que divulgan. ¿Qué ha hecho la ciencia frente a todo esto? ¿Qué ha hecho la tecnología? Bueno, una cosa que se ha hecho es, por ejemplo, las bases de datos, ya lo que eran las hemerotecas, esas revistas en papel que estaban hundiendo las bibliotecas, van desapareciendo en todas partes del planeta. Lo que hay son bases de datos de consulta rápida que le ahorran a uno meses y años de búsqueda si se le dan las respuestas en pocos segundos. Eso ha sido un gran aporte para enfrentar este mare magnum. Están las apps, las applications. Les decía, hay 200 millones de plantas. Pues uno llega y uno no tiene ni la más remota idea, pues cuál es la planta, incluso los que saben, porque es que 200 millones es una cifra muy alta. Entonces, ¿qué hace uno? Le toma la fotografía a la planta. Una PlantNet, que además es gratuita. Le toma uno la fotografía a la planta y le sale el nombre de la planta. Bueno, eso es un gran apoyo. Pero claro, no está sino para 7.000 plantas, pero de todas maneras las más frecuentes. ¿Qué otro desarrollo existe muy interesante? Existe el de los traductores de idiomas.
mire que esos problemas, como les digo, hay más de 7.000 lenguajes, ¿cómo hacemos para comunicarnos? Poco a poco se van resolviendo. De tal manera que va a llegar un momento cercano, ya están los prototipos, en que la persona con un audífono y le habla pues a su celular, le habla en español y la otra persona tiene su audífono y tiene su celular, le entiende en japonés, supongamos que sea el caso, y viceversa. La persona habla en japonés y uno le entiende en español. Van a acabar con las escuelas de idiomas y con todos esos problemas de los aeropuertos del mundo donde los turistas extranjeros tienen terror de comunicarse con la gente de aduanas porque pues, no saben ni qué va a decir. Pero todos estos son aportes interesantes. Y veamos ahora lo que ha pasado en medicina. También es un lenguaje complejo, dinámico, cambiante, lleno de siglas, abreviaturas, acrónimos, fórmulas, códigos, es bastante difícil. Decía el director de la RAE que el castellano no es la lengua de la ciencia y la tecnología, luego a nosotros nos exigen el conocimiento del inglés. ¿Por qué tanto crecimiento de la medicina? ¿Por qué tanta palabra? Porque pues, que la salud es esencial. Y entonces, ahí tenemos nosotros, estas son las áreas donde más se está invirtiendo la humanidad, en la exploración aeroespacial, en los petroquímicos, el transporte aéreo, marítimo, terrestre, en la agricultura, en armamento y en ciencias de la salud. O sea, hay mucha gente, hay 56 millones de personas, estamos metidos en el campo de ciencias de la salud en el mundo. Se han hecho diccionarios, yo ya simplemente hoy voy a terminar aquí en pocos minutos la exposición para que ustedes puedan opinar sobre estas cosas. ¿Qué es lo que ha pasado? Mire, ¿cuál es el problema del idioma de la medicina? Si ustedes toman el último diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, edición 23 de octubre del 2014, allí encuentran 93.111 vocablos. Y nadie puede con el español por su variedad y riqueza. Yo he contado más de 250.000 términos en ciencias de la salud que se los pasamos a estudiantes que ya tienen, como dicen, el disco duro, ya normalmente gente adulta. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues se puede hacer que las personas aprendan del origen de las palabras, porque si uno quiere revisar la historia de la medicina, no solamente leyendo las anécdotas y los problemas, a través del lenguaje también puede uno repasar la historia de la medicina. Si en el siglo V, en Grecia, Hipócrates hablaba pues de metástasis, tuvo que bautizarla, ya tenía ese problema, entonces ya existía, entonces ahí sabe uno cuál era la patología antigua, donde hay registro escrito, ya sabe uno qué era lo que estaban enfrentando los médicos de la antigüedad. Entonces, origen de las palabras, también si Galeno utilizó la palabra ambliopía, pues, porque le tocó enfrentar esa situación. Del francés tomamos chancro, gran mal, del árabe tomamos todas estas palabras, del italiano malaria, pelagra, del castellano tomamos dengue, pinta, del singalés tomamos el beriberi, del singalés de Sri Lanka, del reino de Assam, donde hubo la primera epidemia, tomamos la palabra calazar. Así que sirve conocer el año en que nacieron las palabras. La palabra biología aparece por primera vez en 1800, ya había suficiente concepto de investigación, había que bautizar el área. El estetoscopio, pues el año en que lo descubrieron, ya 2 siglos. Y este es otro de los puntos importantes. También se recomienda el uso de raíces griegas y latinas. Si el estudiante, ustedes bien lo saben, sabe que hiper es exceso, superioridad, se le aclaran como 250 palabras que van con hiper en medicina. Si sabe que itis es inflamación, se le aclara, todo se le inflama a uno, entonces tiene uno traqueitis, bronquitis, ¿no? Laringitis, amigdalitis. El lenguaje tiene su lógica lingüística. Desafortunadamente, no se enseña en ninguna escuela el lenguaje de la ciencia. En algunas partes se enseña algo de terminología, pero realmente no se enseña. Y yo creo que esto se volvió el principal problema de la ciencia, porque es que ya nadie se está comunicando con nadie. Cojan ustedes las últimas revistas, por ejemplo, de inmunología o de genética, en 2 páginas, 140 códigos.
un código que dice PNSR, y entre paréntesis PNS, no confundir con PNST. Y uno no sabe lo que era ni lo uno ni el otro. Ni nadie, ni los propios especialistas le dicen, no, si uno no tiene los códigos a la mano no puede leer este tipo de cosas. Esto ha ido tomando una extraordinaria complejidad. Bueno, termino diciendo pues que el diccionario académico, aquí lo he trabajado durante 32 años solamente, en la Universidad Nacional de Colombia, tuve el apoyo de todas estas entidades y está publicado aquí en la página de la academia. Ahí he organizado, tiene que ser electrónico, pues como son las cosas hoy en día, gratuito, puesto que de la universidad donde vengo me inculcaron toda esta serie de aspectos de responsabilidad social. Está por áreas, porque es que nadie va a aprender una ciencia leyéndose algo de la A a la Z, eso no es posible. Este diccionario, entonces, pues tiene raíces griegas, raíces latinas, tiene siglas y abreviaturas, que eso es otro de los caos. Yo he contado más de 19.000 siglas. Allí en los hospitales ve uno de todo tipo de siglas, las últimas que están de moda, CSBAC, hasta que consigue uno al interno, que es el que le dice, señor, eso significa control de signos vitales, avisar cambios. Ah, bueno. Cada cual va inventando una y es bastante complicado. Decía las siglas, he seleccionado las principales. Para hacer un diccionario esto hay que consultar con los especialistas, hay que ver los libros, hay que ver los diccionarios anteriores, hay que leer los artículos, a ver por dónde andan los especialistas ahí enredando el lenguaje. Cada especialidad tiene su propio lenguaje. Cada especialidad tiene su propio lenguaje. Y en este momento, en el mundo, hay 142 especialidades y subespecialidades. Luego, por lo tanto, ya nadie porque en la medicina son 142 carreras a la vez, uno no puede con eso. Y la comunicación entre especialistas está perdida y el ser humano está fragmentado, y si uno va donde el oftalmólogo y le dice, doctor, a mí me está doliendo el oído, bueno, yo te mando donde el otorrino. Ya el conocimiento, les decía, desapareció también la figura del sabio, los famosos sabios antiguamente, hoy en día lo que hay son especialistas, ya no hay sabios, pero ya hay especialistas. La cultura está cambiando en todos los sentidos. Está el lenguaje de todas y cada una de las especialidades, organizado por áreas, eso lo diferencia de cualquier otro diccionario. Los epónimos, estamos llenos de epónimos en medicina. Todo el mundo dice agujero de Monroe, agujero, acueducto de Silvio, gran positivo, gran negativo. Le pregunto uno al estudiante qué es el gran positivo y los estudiantes describen bien el gran positivo y el gran negativo. Les pregunto uno quién era gran, ahí sí no, ahí ya terminó la comunicación. Entonces sabemos muchas cosas de memoria, lenguaje mecánico, automatizado, se aprende de memoria, se olvida de memoria. Todas las áreas tienen sus personajes a los cuales hay un panteón lingüístico entre los epónimos de la medicina. Todo está muy bien, muy interesante. El problema es que como no se enseña, esto finalmente termina en un caos monumental. En la parte de los epónimos está el epónimo, el nombre del personaje y la biografía. De tal manera que uno por fin va a saber quién era Krukenberg, por fin va a conocer quién era Proex. En farmacología hay unos radicales mundiales que es importante que la gente los conozca. Si la persona distingue que hay un radical acepan, entonces estamos hablando de la benzodiazepina, entonces el diazepam, el flurazepam, ¿no? El lorazepam, se le van aclarando a la gente las palabras, y no quedan los médicos en manos de los visitadores médicos y formulan lo que el visitador diga. Hay un problema de comunicación muy enredado, lo conoce todo el mundo, lo ha padecido toda la humanidad, la letra de los médicos. Estos son los jeroglíficos médicos. Esto no está dirigido a personas que sepan de jeroglíficos, está dirigido especialmente a estudiantes de enfermería, y ahí se forma el caos más grande. Hay un estudio clásico del año 2007, hecho en Estados Unidos, que mostró que 7.000 personas allí mueren al año por culpa de la mala letra de los médicos.
Se dice que las historias entonces son electrónicas. La verdad es que va a unos hospitales pequeños, todo sigue siendo manual y la fórmula médica, la prescripción, la receta sigue siendo a mano. Los artículos científicos, les decía, cada vez más enredados. En todas las ciencias se está formando una torre de Babel. Bueno, este diccionario específicamente además tiene un manual de estilo para que el médico. Los médicos son muy buenos escritores hasta que entran a estudiar medicina. Muchos de ellos, incluso en el bachillerato, han escrito poesía. Nosotros les ponemos un sistema de evaluación que es de múltiple escogencia. La persona simplemente debe colocar una X sobre la respuesta acertada. Mejor dicho, lo que hacen los analfabetos cuando van a firmar una escritura en una notaría. La X y la huella. Los tratamos como retardados mentales profundos de los estudiantes y por lo tanto terminan sin saber leer ni escribir. Hay otro problema general para nosotros, el inglés en la medicina. Estamos llenos de palabras, además de dificilísima traducción. Y le pregunto yo a los estudiantes, ¿qué significa tirotoxicosis? Y todos me dicen, eso es cuando hay un funcionamiento excesivo de la tiroides. No, tirotoxicosis es una intoxicación por queso en mal estado. Para que fuera exceso de tiroides, aquí debería haber una H entre la T y la I, pero no la hay. Entonces aquí también el lenguaje, la traducción está llena de falsos amigos y problemas. Está el lenguaje de la anatomía, está el lenguaje de la tecnología. En mi época de estudiante no había más de 6 aparatos en medicina. Fonendoscopio, tensiómetro, bajalenguas, martillo de reflejos, termómetro, pare de contar. No había más. En la actualidad hay más de 11.000 aparatos en medicina. Entonces la tecnología también se tomó, el mundo lo cambió. Y lo deshumanizó también porque no lo utilizaron adecuadamente. Ha servido para mucho. La tecnología bien utilizada es una maravilla. Mal utilizada, pues como todo en medicina. Una droga bien utilizada, magnífico. Una droga mal utilizada, terrible. Un procedimiento bien indicado, qué bueno, le salva la vida a la persona. Un procedimiento hecho por motivos económicos o por equivocaciones es una desgracia total. Bueno, entonces hay un área de esto, las páginas web que son millones y millones, que son miles de millones, que todos los días aparecen y desaparecen, están en el diccionario, están seleccionadas para que la gente no pierda tiempo, están por áreas, las principales de cada especialidad. Miren lo que ha pasado en medicina. Llegaron los genes, llegaron los genetistas y dijeron, los genes humanos son 90.000. Bueno, después como que habían exagerado, dijeron solo son 30.000. Últimamente dijeron que solo son 19.000. De todas maneras, los bautizaron, como era lógico. Pero los bautizaron, por ejemplo, homólogo de Sonic Hedgehog. Este es un personaje de tiras cómicas japonés, pero el común de los médicos no sabe que es un personaje de tiras cómicas. Entonces, bautizan ahí y nadie sabe realmente. Ahí nos metieron 19.000 más palabras en la medicina, otras palabras, está muy complicado. Está el lenguaje de todas las ciencias, no solamente está el lenguaje de la medicina, biología celular, enfermería, farmacología, genética, informática, instrumentación quirúrgica, nutrición, odontología, psicología y terapéutica. Estamos hablando de las respuestas que ha habido al crecimiento desbordante de la ciencia. Entonces tenemos seleccionadas las páginas más frecuentes, las revistas más frecuentes, con sus links respectivos. Tenemos conectado el diccionario de las palabras con la RAE. Cuando en general, y yo he hablado con los 2 últimos directores de la Real Academia de la Lengua Española y ambos me reconocen que donde más falla los diccionarios de la Real Academia de la Lengua Española es en el aspecto científico. Por ejemplo, no están 2 de las operaciones más frecuentes del mundo, amigdalectomía ni apendicectomía. Entonces, tiene unas limitaciones espantosas. Está conectado con Wikipedia, de tal manera que Wikipedia es bueno. En Wikipedia lo que pasa es que en aspectos políticos, ahí sí le meten mano y falsean, pero yo lo que veo es que en aspectos científicos se respeta mucho y la gente no se interesa en tergiversar la información. Lo otro, con lo cual finalizo, es para decir que estamos haciendo el diccionario panhispánico de términos médicos, entre 15 países,
que es las palabras de la medicina, para acabar de completar, buscamos lenguaje universal, pero en cada país hay palabras propias. Entonces estamos haciendo un diccionario incorporando las principales palabras de la medicina de cada país. Es el diccionario panhispánico. Acostumbro siempre a ponerlo de los premios Nobel. Pero en resumen, señores científicos, el problema es el siguiente. La ciencia va muy rápido. Y yo me he puesto en el papel con estudiantes de estadística a ver si podemos cuantificar qué tan rápido va la ciencia. Como hay tanto dato, como hay datos de muertes, de nacimientos por día, hoy en día hay muchísima estadística, cuánto petróleo, cuánta gasolina, cuántos viajes se hacen, cuántas enfermedades hay en el mundo. Por ejemplo, en un momento como este hay 1 millón de personas volando. Durante todo el día van a volar 22 millones de personas. Es un país volando, por eso hubo que crear la medicina aeroespacial. Son personas en condiciones especiales. Bueno, ¿cuántos se gradúan? No por días, los grados son semestrales, anuales o trimestrales, pero el promedio. Y más o menos en lo que vamos es en lo siguiente. Todo lo que pasa en el día de hoy, 17 de mayo del 2008, equivale a lo que ocurrió en todo un año de hace un siglo, del año 1918. Así de rápida va la ciencia, día por año antiguo. Así que cuando mis alumnos se van a vacaciones, entonces yo les digo, cuando ustedes regresen en 20 días, recuerden que vuelven 20 años tarde a la ciencia, 20 años retrasados a la ciencia. Así está esto. Por lo tanto, no tenemos la más mínima posibilidad los seres humanos de enfrentar esto y yo simplemente coloco, como es lo pertinente a nivel profesional, universitario y académico, lo coloco en términos de discusión para que pues, la gente con toda su sabiduría diga, a ver, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces, son problemas muy enredados. El diccionario tiene la posibilidad de contestar consultas. Hay una cosa que yo no sabía hace unas décadas, pero ahora sí. Yo creía que todo problema tiene su solución. Lo que yo no sabía es que cada solución trae de la mano su propio problema. Entonces, no tenía muchos consultantes del diccionario. Ahora tengo tantos que el diccionario permanece copado, que permanece ahí coartado, permanece caído. Ya son demasiados los consultantes. Entonces, todas estas variaciones de la vida, estas son consultas de marzo de este año. El diccionario lo consultan de 37 países, me mandan preguntas de todas partes del mundo y me preguntan, doctores, como si yo supiera. Es que ahí está el problema. ¿Quién va a saber todo esto? ¿Quién va a conocer toda la medicina? Entonces me hacen preguntas dificilísimas sobre siglas, sobre traducciones. Entonces uno no sabe realmente, yo no tengo la respuesta. Yo presento esto más como pregunta, les muestro que se ha hecho, pero el balance es totalmente insuficiente. Si la ciencia sigue creciendo, ¿cómo está creciendo? Eso de los físicos, ¿a quién se le ocurre ir a bautizar el universo? Eso ya es un absurdo. Pero ir a bautizarlo sin normas, eso fue otro absurdo además terrible. No tenemos pues una respuesta a estas situaciones, es el problema del lenguaje científico moderno. Bueno, si ustedes quieren ver el diccionario, simplemente nadie sabe direcciones hoy en día, entra uno a Google y pone 2 palabras, idioma médico, con que ponga esas 2 palabras ya entra al diccionario. Señores, señoras profesionales, este es el reto de la ciencia y de la lingüística contemporánea. Se está perdiendo muchísima información simplemente porque ya nadie la puede leer. Peor, hay unos que no la comprenden. Peor, hay unas que no se publican.
Hay un verdadero caos en la comunicación científica, lo cual además, porque la gente dice que hay el control social, el control científico. ¿Cuál control científico si uno ni sabe qué es lo que están haciendo en casi todas partes del mundo y nadie lo sabe? Este diccionario, pues, propugno mucho porque se hagan diccionarios en el mundo. Hablo con los especialistas, organizamos glosarios de cada especialidad. Es buenísimo, buenísimo darle a un estudiante el primer día de su rotación. No solamente el horario, no solamente la bibliografía, sino el glosario de su área. Muchos rotan 8, 15 días. Y si llevan el glosario van a entender lo que sus profesores están diciendo. Los profesores no se toman el tiempo de explicar las palabras. Entonces, ni sería funcional eso. Entonces, se requiere que el estudiante vaya con herramientas lingüísticas a enfrentar esto. Yo le digo a los estudiantes, si ustedes se van a vivir el resto de la vida al Japón, pues aprendan japonés, no todo se puede sacar por sentido común. Puesto que se van a vivir el resto de la vida en el país de la medicina, aprendan el idioma de la medicina y verán el gran provecho que le sacan a todo esto. Yo les agradezco mucho su asistencia y su paciencia, muy amables. Gracias, doctor. Excelente, maravillosa, muy completa, realmente muy clara. Bueno, tendríamos, si hacemos una exposición de cada uno de nosotros, qué calificativo le damos a la charla del doctor Rodríguez Gama. Por el lenguaje vamos a calificarla en múltiples formas. Gracias porque gracias a la magia del lenguaje, usted nos ha permitido un vistazo de lo que es el lenguaje científico, de la gran complejidad de las cosas que hacen comprensibles el lenguaje. Gracias, doctor Rodríguez. Ahora tenemos como comentarista, muy difícil comentar esta conferencia, pero precisamente tenemos al académico Ricardo Salazar López. Me voy a permitir leer también su reseña biográfica. Bogotano en la ciencia, el doctor Salazar realizó su formación profesional en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, lo mismo que su especialización en cirugía plástica y reconstructiva, especialización que complementó con la cirugía de la mano en el Instituto de Maine, en la ciudad de París, en los años 1982 y 1983. A partir de su regreso a Colombia, el doctor Salazar ha dedicado una parte importante de su ejercicio profesional a la docencia, actividad dentro de la cual ha desempeñado los cargos de jefe de departamento de cirugía plástica del Hospital Universitario de la Samaritana, docente adscrito a la Universidad Nacional, jefe del Departamento de Educación del Hospital de la Samaritana, profesor de su especialidad en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana y paraacadémico del ICFES, esta misma sociedad de cirugía plástica que el próximo 15 de mayo celebrará sus primeros 50 años, da ininterrumpidas y meritorias labores, lo tuvo como su presidente. Pertenece a numerosas asociaciones científicas nacionales e internacionales en su especialidad y en el campo de la historia de la medicina, tema dentro del cual se ha convertido en un experto y hace parte desde su iniciación de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Es además comandante de los profesionales oficiales de la Reserva Naval de Bogotá. En cuanto a esta academia se refiere, el doctor Salazar ingresó a ella el 17 de junio de 1999, cuando se posesionó como miembro correspondiente de la corporación con el trabajo titulado Hospital Universitario, Diseño de un Perfil. La academia lo promovió a miembro de número el mes de noviembre del 2004 y se posesionó como tal en la sesión solemne de la academia el día 3 de marzo de 2005 con el trabajo Tratamiento quirúrgico de la esclerosis faciales, el libro Historia de la cirugía plástica en Colombia, de su autoría, que hoy nos va a presentar el señor académico Salazar. Bueno, esto fue algo anterior.
Bueno, esta reseña biográfica nos da idea de quién va a ser el comentarista de esta difícil y maravillosa conferencia que nos ha presentado el académico Rodríguez Gama. Siga, doctor Salazar. Gracias, doctor Guerra. Como bien lo dice nuestro presidente, gracias al doctor Rodríguez me tocó estudiar muchas cosas y tuve la suerte y la fortuna en la Universidad Nacional, donde yo estudié. Muchos de mis compañeros, el apelativo era HP. HP era hijo de profesor. Y digo fortuna porque yo le heredé a mi padre, quien es profesor de cirugía de la Universidad Nacional, un hábito que es recolectar documentos. Y encontré muchos documentos de los que voy a mostrar hoy en la biblioteca de mi padre. Empezamos, como bien lo dijo el académico Rodríguez, los nombres tan complejos y las abreviaturas en siglas, pero por ejemplo nosotros en mi especialidad hacíamos esta cuestión en la cual, entre otras, el académico Orlando Pérez es uno de sus pioneros: urano, estafilo, gíngivo, keilorrafia. Eso es cuando hacíamos la cirugía del labio, del paladar, de las encías y de la premaxila al mismo tiempo, porque era lo que nos permitía en ese momento. Pero eso no tiene definición. Lo mismo que colpoperidromografia. Las abreviaturas del DDT, diclorodifeniltricloroetano. Fuera de eso, cuando uno trata en el diccionario del doctor Rodríguez y si va a otra cultura y habla de chichón o de pistero o de patatús o de carranchín, o hay una cosa que creo que la gran mayoría de nosotros hemos visto, que es el siete luchas. La veíamos, y doctor, tengo un nacido. Mucha gente, y más si no son de Colombia, y en algunas zonas de Colombia no lo vamos a entender, entonces esto también es importante socializarlo, el totazo, el patatús. Actualmente tenemos otra etimología, que entre otras esta la aprendí yo acá hace unos meses cuando se presentó un trabajo sobre medicina deportiva, que esto es la dieta que permite fortalecer los nutrientes, adicionar, anexar cosas, la dieta normal, la ortobiología. El académico Hugo Sotomayor introdujo una palabra que se llama la arqueomedicina. Tenemos otra que se llama la cibercondria. ¿Cuál es la cibercondria? Que nosotros tenemos, los médicos, dos colegas que nos hacen mucho daño. El uno es el doctor Google y el otro el doctor Dicen, porque así como Google informa, también desinforma. Y el doctor Dicen es peligrosísimo, porque dicen que el agua de tulipanes es buena o que los imanes son malos, eso nos hace daño. También tenemos la sadorexia y la vigorexia, que son partes notables de la dieta que funciona, lo que hace bien y lo que hace mal. Ahora, en la especialidad mía, hubo una discusión entre dos colegas y uno de ellos le dijo al otro: usted tiene broncemia. Desafortunadamente, o no sé, dentro de mi medio, la cirugía plástica, cuando se repartió la humildad o se repartió la modestia, muchos no hicieron la fila. Entonces el doctor Francisco Occhiusi, médico egresado especializado en flebología y linfología en Argentina, dice que es la broncemia. Broncemia es una enfermedad que no figura en los diccionarios. Etimológicamente significaría la cantidad de bronce que una persona tiene en su organismo. Eso es lo que debería él. Lo que el doctor Occhiusi dice: las personas que la padecen se sienten merecedoras. Esta es una enfermedad que se está poniendo muy de moda. Se sienten merecedoras de que su memoria quede inmortalizada a través de estatuas de bronce que presidirán hospitales, universidades,
calles y plazas, dada la inconmensurable valía de sus aportaciones científicas, sociales y políticas. Se está poniendo mucho de moda. ¿Cuáles son los síntomas de la broncemia? 3 síntomas importantes de la enfermedad que describió Narciso Hernández son, en primer lugar, diarrea mental incontenible. El broncémico habla sin cesar, inevitablemente, de su persona y de sus éxitos. El segundo síntoma es la sordera interlocutora, que hace que el broncémico no escuche a nadie y por muy interesante que sea lo que dice, no tiene por qué escuchar a nadie ni a nada si él ya lo sabe todo. El tercer síntoma es el reflejo céfalo-causal, que consiste en una extrema rigidez postural, cabeza erguida y cola parada. Como el bronce empieza a acumular, me extendería más, pero más o menos eso es la idea de cómo se resolvió una discusión acalorada entre 2 cirujanos plásticos. Pero se metió el broncémico. Y el cibercondriaco, así como está la palabra hipocondriaco, hoy día conocemos el cibercondriaco, que es la persona que se levanta a mirar el doctor Google a ver de qué se va a enfermar ese día. Y todos los días descubre una enfermedad y lo vemos con mucha frecuencia. Esculqué la biblioteca de mi padre y encontré en sus libros de farmacología y de farmacia, que afortunadamente no los regaló ni los botó, y encontré estas palabras que tal vez muchos de nosotros ya no alcanzamos a conocer: aposemas, electarios, heterolados, fomentos, leños, lox, melitos, pulpas, regaliz, sinapisbos. Todo eso para muchos de nosotros seguramente ya no significa nada, pero figuran en los libros. Entonces saqué algunos ejemplos muy rápido de qué es una aposema. Preparaciones magistrales formadas por una infusión o decocción acuosa, ordinariamente muy cargada y compuesta de muchas sustancias vegetales, a que suelen añadirse otros medicamentos simples o compuestos para hacer activas sus propiedades o disminuir la repugnancia del enfermo a tomarla. Esto está tomado textualmente del libro de la farmacología. Y encontré esta fórmula: aposema suizo con nombre propio, Trousseau-Ribel, se hacía con 24 onzas de orina de vaca, agua de hinojo, témplese en baño María y bébase al día a vasos, se puede dulcificar si quiere, contra hidropresías y afecciones hepáticas. Electuarios. Inclusive coloquialmente tuve oportunidad de hablar con el académico Rodríguez, porque entre otras sí es importante resaltar que cuando se hizo la presentación de él no se mencionó la cantidad de libros que él ha escrito, y cuando uno deja de hablar con él un par de meses lo está invitando al lanzamiento de otro libro que ha escrito, el académico Rodríguez. Entonces yo le pregunté que si conocía la palabra electuario y no la conocía. Medicamentos formados por polvos interpuestos en un jarabe simple o compuesto hecho con azúcar y miel, constituyendo una masa de consistencia blanda. Entra en su composición pulpas, extractos, sustancias animales y minerales y sales. Una fórmula electuario de Saint-Marie. Quina, corteza de naranja, ojos de cangrejo, conserva de rosas, conserva de sino rodón, jarabe de catecú, cantidad suficiente, contra las diarreas crónicas a la dosis de 4 gramos al día, un dracma, que tampoco mucha gente ya no sabe ni qué es un dracma. Tuve problemas yo cuando estuve en la universidad, escasamente estábamos con papel stencil, ni siquiera teníamos fotocopia, y hoy día tenemos ya PowerPoint, en el cual yo no he podido aprender a manejar, me niego. Pero la persona que me ayudó a hacer esta presentación trató Lux, pero él decía que era Luc, y le puso K. Me tocó, este fue el afán de esta presentación, que me tocó cambiar la K por la C, porque originalmente es Lux. No sé si será Lux o Lux, porque está tomado de un texto en español. Medicamento magistral líquido de consistencia de jarabe, cuya base es casi siempre mucílago, que lleva en suspensión aceites u otros medicamentos más activos, se alteran con mucha facilidad, por lo cual deben prepararse en el acto de ser propinados, ni siquiera dicen administrados. Aquí está un log alcanforado,
15 dracmas de alcanfor, nitro, agua de lechuga, extracto de opio y log blanco. El log blanco también se hacía con miel de abejas y tulipán, no traje la fórmula, a cucharadas de hora en hora en la cistitis, blenorragia, uretritis, catarro, vómitos espasmódicos y vértigos. Me encontré en el cuaderno de farmacología de mi padre esta fórmula. Yo creo que la traje porque me pareció interesante, que es la listerina, que yo creo que hoy día es el listerine, pero habría que aclarar, donde que se hace con eucaliptor, wintergreen, mentol, timol, ácido bórico, agua destilada, triturar mentol, disolverlo, agregarle agua destilada, linimento yodado. Esta es la fórmula textual del cuaderno de farmacología de mi padre. El doctor académico Rodríguez nos habló bien de la letra de médicos y yo encontré este chiste. Y esculcando los libros de mi padre encontré esto. Yo creo que algunos de ustedes alcanzaron a conocer a este médico, al doctor Gaitán Nieto. Encontré esta fórmula, 6 de octubre del 43, y miren la letra acá. Son 2 letras diferentes, ya les diré por qué, pero la pregunta es si en la farmacia colomboandina sí entendía que era esto, ¿no? Y lo despachó. Con otro agregado más interesante que también me encontré en esos papeles. Yo creo que uno que otro académico aquí trabajaba en los permanentes y se volaba de las clases de mi papá para ir a trabajar al permanente. Y en esa fórmula, nótese que no se escribe el nombre del paciente porque era el permanente, el equivalente a lo que hoy día llamaríamos una IPS, ¿no? Pero no se daban el lujo de poner el nombre del paciente cuando hacían las fórmulas. Y lo hacían con esta letra, salicilato, éter sulfúrico, eran las fórmulas magistrales y la indicación, fricción. Pero fíjese que esta fórmula, que no me la estoy inventando, no trae la fecha ni el nombre del paciente. Pero se expidió en un permanente donde uno que otro estudiante de medicina, perdóneme la expresión, capando clase, se iba a trabajar allá. Encontré también en el cuaderno de mi padre esto, que es la diferencia, volvemos al cuento de la letra de médico. Se puso bravo, les cuento, cuando le pregunté, ¿por qué esta es la letra de su profesor y esta es la letra de mi padre? Y la mía es peor, ¿no? Y a él no le gustó que yo le dijera, a estas alturas de la vida, decirle a mi padre, profesor emérito, bla, 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 que cómo escribía de feo. Se me puso un poquito bravo, pero me respondió y me dijo que esta era la letra de su profesor de química y esta era la letra de él. Esto está en los años 40. Bueno, seguimos también con otra parte interesante, que son los nombres propios de las enfermedades y los síndromes, que bien nos habló el académico Rodríguez, son absolutamente interminables. Síndrome de Down, la operación de Billroth, la fractura de Darrach, la fractura de Lefort, la cirugía de Mohs, que está tan de moda, la tiroiditis de Hashimoto. Aquí podemos demorarnos muchísimo, pero lo que yo encontré interesante dentro de esto, tuve la oportunidad de encontrar este papel en la biblioteca de mi padre. Lepra griega. Yo conocía lepra, pero no griega. Y esto fue editado en 1897, con el nombre de lepra griega, por el profesor Juan de Dios Carrasquilla, uno de los miembros de esta academia. Me permití traer este documento para que ustedes lo vean, porque tiene una segunda parte este documento, que me encontré también esta revista. Esta revista, editada ya en el año de 1896, fíjense ustedes que la publicación del doctor Juan de Dios Carrasquilla fue en 1897, y esta revista se publicó en 1896, observen ustedes, en marzo de 1896. En esta revista, uno de los miembros de nuestra academia, el académico Pablo Gamil, en diciembre 18 de 1895, presentó en Estados Unidos este documento del doctor Juan Des Carrasquilla. Mire cómo lo podría decir en inglés al doctor Juan Des Carrasquilla,
a nombre de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, aquí está, Academia Nacional de Medicina de Colombia presentó esto. Entonces, yo tal vez me equivoqué mostrando el documento de Juan de Dios Carrasquilla primero que todo, pero quiero que sepan que la Academia Nacional de Medicina hizo presencia en la publicación internacional en 1895, que eso fue lo que motivó la publicación del académico Juan de Dios Carrasquilla en 1896 de lepra griega, pero publicado en Colombia y publicado aquí por nuestra academia. Fuera de eso tenemos otras denominaciones de las enfermedades personales más folclóricas. La enfermedad de Hansen, que ya vieron, lepra griega. La marquesa de Pompadour le daban unas fiebres, unas gripas violentas y se puso de moda en esa época la fiebre de la marquesa de Pompadour o fiebre del jubileo, así se llamaba en Versalles. Federico Chopin tuvo tuberculosis e implementó en su momento una moda que se volvió muy in en ese ámbito social, que era ir a cualquier reunión social o ceremonia religiosa, toser y que el pañuelo quedaba manchado de sangre. Eso se llamaba tuberculosis a lo Chopin y era un signo social muy elegante. Y mucha gente inclusive ponía tinta roja en el pañuelo y hacía el amago de toser para que la gente viera que sí estaba tosiendo sangre. San Luis Gonzaga le daban unas fiebres con convulsiones, se llamaba calenturilla aliento, y aquí conocemos el mal de San Vito, ¿no? De todas maneras, todo esto fue motivado por el académico Rodríguez Gama, quien espero que su próximo libro habla sobre el impacto del Chardonnay y del Pinot Noir en la Academia de Medicina, ¿no? Que realmente nos ha representado muy bien, pero ya vemos que hay palabras que en su diccionario no figuran. Esto salió en El Tiempo, ¿no? También es muy aplicable a nosotros, ¿no? La envidiología. Y en un editorial también del Tiempo salió, pues como ya se está dando prioridad al diccionario de colombianismos. Muchas gracias. Sí, doctor Salazar, también excelente su conferencia y también con la magia de su lenguaje nos ha ilustrado en muy buena forma la presentación del doctor Rodríguez Gama. Bien, no sé si tengamos tiempo para algunas preguntas, algunas cosas que querramos decir. Primero quiero felicitar al académico Rodríguez, porque escuchando su presentación es que uno se siente orgulloso de pertenecer a esta academia. Y lo digo no solamente por la búsqueda que usted ha hecho, no para esta presentación, sino durante tantos años, y lo digo por la calidad de la presentación desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de lo ameno que puede ser este tema, sino que también quiero resaltar del doctor Rodríguez Gama, que a todos los académicos todo el tiempo nos da ejemplo de la cualidad más grande que debe tener un ser humano y un académico, y es ser un hombre bueno. Yo me siento, repito, orgulloso de que esta academia tenga académicos de la calidad suya, doctor Rodríguez, y aprovecho la oportunidad para hacerlo público y lo hago con todo el afecto y la admiración que siempre he sentido por usted. Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la sesión.